El mes de la historia afroamericana en Canadá tiene sus raíces en los Estados Unidos, donde se celebró por primera vez la Semana de la Historia Afroamericana en 1926. Iniciada por el historiador Carter G. Woodson. El evento se amplió a una celebración de un mes de duración en 1976, convirtiéndose en el mes de la historia afroamericana. En Canadá, los orígenes del mes de la historia negra se remontan a los esfuerzos de un canadiense, el Dr. Carter Godwin Woodson, quien fundó la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Negros, ASNLH, en los Estados Unidos en 1915. Lanzó la Semana de la Historia Negra en 1926, que luego se convirtió en el Mes de la Historia Negra. Aunque el Mes de la Historia Afroamericana se originó en los Estados Unidos, su celebración se extendió a otros países, incluido Canadá. A principios de la década de 1950, una iniciativa canadiense llamada Semana de la Ciudadanía Negra tenía como objetivo celebrar las contribuciones de los canadienses negros. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 que la idea de una celebración de la historia negra de un mes de duración cobró impulso en Canadá. Una de las figuras clave en el establecimiento del mes de la historia afroamericana en Canadá fue Jean Augustine, un político canadiense negro. En diciembre de 1995, Augustine, que entonces se desempeñaba como miembro del Parlamento por Etobicoke Lakeshore, presentó una moción en la Cámara de los Comunes para reconocer oficialmente febrero como el mes de la historia afroamericana en Canadá. La moción recibió aprobación unánime y, en 1996, Canadá reconoció oficialmente febrero como el mes de la historia afroamericana. Desde entonces, el mes de la historia afroamericana se celebra anualmente en Canadá con diversos eventos, actividades e iniciativas educativas destinadas a reconocer los logros y contribuciones de los canadienses negros a lo largo de la historia. Brinda la oportunidad de aprender sobre las diversas experiencias y culturas de las comunidades negras en Canadá, así como de reflexionar sobre la lucha actual por la igualdad racial y la justicia social. El mes de la historia afroamericana en Canadá continúa evolucionando, con esfuerzos para resaltar los logros de los canadienses negros en diversos campos como la política, la literatura, las ciencias, los deportes y las artes. Sirve como recordatorio de la importancia de reconocer y celebrar la rica y diversa historia de los canadienses negros, al mismo tiempo que se abordan las barreras sistémicas y se trabaja por una sociedad más inclusiva. A continuación se presentan breves biografías de 10 personas clave que han desempeñado papeles importantes en el establecimiento y promoción del mes de la historia afroamericana en Canadá. Jean Augustine, figura pionera en la política canadiense. Jean Augustine fue la primera mujer canadiense negra elegida para la Cámara de los Comunes. Se desempeñó como miembro del Parlamento de Etobicoke Lakeshore de 1993 a 2006. Augustine presentó la moción para reconocer oficialmente febrero como el mes de la historia afroamericana en Canadá en diciembre de 1995, que recibió aprobación unánime. Lincoln Alexander. Lincoln Alexander fue el primer miembro negro del Parlamento de Canadá, y el primer canadiense negro en ser nombrado ministro del Gabinete Federal. Se desempeñó como ministro de Trabajo de 1979 a 1980. Alexander fue un destacado defensor de la igualdad racial, y desempeñó un papel importante en la sensibilización sobre la historia y los logros de los negros canadienses. Roosevelt, Rosie, Douglas.
Originario de Dominica, Roosevelt Douglas fue un activista comunitario y político que abogó por el reconocimiento de la historia negra en Canadá. Desempeñó un papel clave en la promoción del Mes de la Historia Afroamericana en Nueva Escocia, donde fue reconocido oficialmente en 1996. Douglas también fue miembro del Parlamento en Dominica y ocupó varios cargos gubernamentales. Bromley Armstrong. Bromley Armstrong fue un activista canadiense de derechos civiles nacido en Jamaica que desempeñó un papel destacado en la lucha contra la discriminación racial en Canadá. Cofundó la Asociación Canadiense de Jamaica y participó activamente en numerosas organizaciones de derechos civiles. Los esfuerzos de defensa de Armstrong ayudaron a crear conciencia sobre la necesidad de reconocer y celebrar la historia negra en Canadá. Wilson O. Brooks. Wilson O. Brooks fue un destacado educador y líder comunitario que hizo importantes contribuciones al avance de los canadienses negros. Se desempeñó como presidente de la Asociación de Nueva Escocia para el Avance de las Personas de Color, NSAACP, y jugó un papel decisivo en la promoción del reconocimiento del Mes de la Historia Afroamericana en Nueva Escocia. Rosemary Sadlier. Rosemary Sadlier es una historiadora, autora y educadora que ha sido una destacada defensora de la historia y la cultura de los canadienses negros. Se desempeñó como presidenta de la Sociedad de Historia Negra de Ontario, o VHS, y desempeñó un papel clave en la promoción del reconocimiento del Mes de la Historia Negra en Ontario y en todo Canadá. Daurene Lewis. Daurene Lewis fue la primera alcaldesa negra en Canadá. Se desempeñó como alcaldesa de Annapolis Royal, Nueva Escocia, de 1984 a 1988. Lewis fue un pionero en la política canadiense y un firme defensor de la diversidad y la inclusión. Desempeñó un papel importante en la promoción de la conciencia sobre la historia y el patrimonio negros en Nueva Escocia. Afua Cooper. Afua Cooper es una historiadora, autora y poeta jamaicana canadiense conocida por su trabajo sobre la historia y la cultura de los negros canadienses. Ha publicado varios libros y artículos que exploran las experiencias de los canadienses negros, incluidas sus contribuciones a la sociedad canadiense. La beca de Cooper ha ayudado a aumentar la conciencia y la comprensión de la historia negra en Canadá. Daniel G. Hill. Daniel G. Hill fue un sociólogo, funcionario público y activista de derechos humanos pionero de color canadiense. Fue director fundador de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, y desempeñó un papel clave en el desarrollo de la legislación de derechos humanos en Canadá. Los esfuerzos de defensa de Hill ayudaron a promover la igualdad racial y promover el reconocimiento de la historia negra en Canadá. Hogan's Alley Society. Hogan's Alley Society es una organización comunitaria con sede en Vancouver, Columbia Británica, dedicada a preservar y promover la historia de la comunidad negra de Vancouver. La sociedad ha participado activamente en la promoción del reconocimiento del Mes de la Historia Negra en Columbia Británica, y en la creación de conciencia sobre las contribuciones de los canadienses negros a la historia y la cultura de la provincia. Estas personas, entre otras, han hecho contribuciones significativas al establecimiento y promoción del Mes de la Historia Afroamericana en Canadá, ayudando a crear conciencia sobre la rica y diversa historia de los canadienses negros, y la lucha en curso por la igualdad racial y la justicia social. Febrero fue elegido como el mes de la historia afroamericana por varias razones. Abraham Lincoln y Frederick Douglass. Febrero incluye los cumpleaños de dos figuras prominentes de la historia negra.
Abraham Lincoln y Frederick Douglass. Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, que desempeñó un papel importante en la abolición de la esclavitud. Frederick Douglass fue un destacado abolicionista, escritor y estadista que escapó de la esclavitud, y se convirtió en una voz destacada a favor de los derechos civiles y la emancipación. Carter G. Woodson. Carter G. Woodson, conocido como el «padre de la historia negra», jugó un papel fundamental en el establecimiento de la Semana de la Historia Negra, que luego se convirtió en el Mes de la Historia Negra. Woodson, un historiador y autor afroamericano, nació el 19 de diciembre de 1875, y su cumpleaños cae en febrero. Elegir febrero como el mes de la historia afroamericana honra su legado y sus contribuciones al estudio y celebración de la historia negra. Importancia histórica. Febrero es un mes con importancia para la comunidad afroamericana. Brinda la oportunidad de conmemorar fechas importantes de la historia de los. La fundación de la Asociación Nacional para las Personas de Color, NAACP, el 12 de febrero de 1909, y la Ley de Derechos Civiles de 1964, que se convirtió en ley el febrero 2. Reconocimiento y concientización. Al dedicar un mes entero a la celebración de la historia y los logros negros, existe una mayor oportunidad para crear conciencia, educar al público y promover la comprensión y el aprecio de las contribuciones de los afroamericanos canadienses a la sociedad. En general, febrero fue elegido como el mes de la historia afroamericana para honrar a figuras históricas importantes, conmemorar eventos importantes y promover el estudio y la celebración de la historia y la cultura negras. Sirve como un momento para la reflexión, la educación y el reconocimiento de las luchas y triunfos de la comunidad negra. Carter Godwin Woodson, 19 de diciembre de 1875 – 3 de abril de 1950, fue un historiador, autor, periodista y educador afroamericano, a quien a menudo se le conoce como el «padre de la historia negra». Dedicó su vida al estudio y promoción de la historia y la cultura afroamericana, desafiando la noción predominante de que los negros no tenían una historia que valiera la pena estudiar. Woodson nació en New York, de antiguos esclavos, y Woodson creció como héroe en su juventud. A pesar de enfrentar obstáculos importantes, de seguir una educación. Asistió a escuela esporádica mientras trabajaba y finalmente en el Kentucky en 1903. Después de su escritura, trabajó como profesor de Georgia Occidental y Filipinas. Más tarde regresó a los Estados Unidos para continuar su educación, obteniendo una maestría de la Universidad de Chicago en 1908 y un doctorado de la Universidad de Harvard en 1912. La disrupción de Virginia. Fue una de las primeras obras académicas en desafiar las narrativas racistas predominantes de los afroamericanos y sus contribuciones a la historia estadounidense. En 1915, Woodson y Moreland cofundaron la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia de los Negros, ahora conocida como Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Afroamericanas, OASALH, para promover el estudio de la historia y la historia afroamericanas. Cultura. Cree que era esencial que los americanos comprendieran a construir un sentido de identidad y orgullo. La obra más famosa de Woodson es su libro, La Maldición del Negro, publicado en 1930. En este libro, critica el sistema educativo estadounidense por no proporcionar a los afros una verdadera comprensión de su historia y cultura, perpetuando así la discriminación racial, desigualdad y nación. Woodson trató el Journal of Negro History, ahora Journal of African American History, en 1916, proporcionando una plataforma para que los académicos publiquen investigaciones sobre la historia afroamericana. Abogó por establecimiento de la Semana de la Historia Negra, que se celebró por primera vez en febrero de 1926, coincidía con los cumpleaños de Abraham Lincoln y Frederick Douglass. Esta semana se convirtió en el mes de la historia afroamericana. A lo largo de su vida, Woodson fue un escritor prolífico y publicó numerosos libros, artículos y ensayos sobre la historia y la cultura afroamericana.
También fue un orador y conferencista solicitado y viajó para promover la importancia del estudio de la historia de los negros. Los esfuerzos pioneros de Carter G. Woodson son las bases para el campo académico de los estudios afroamericanos y desempeñaron un papel crucial en la configuración de la forma en que se enseña y entiende la historia afroamericana. En los Estados Unidos, ella dedicó su vida a desafiar el racismo y promover que la historia negra es una parte integral de la historia estadounidense. El legado de Woodson continúa inspirando a académicos, educadores y activistas en la lucha actual por la igualdad y la justicia social. Jean Augustine es una política canadiense negra pionera conocida por sus importantes contribuciones a la política canadiense y su defensa de la justicia social y la igualdad. Aquí una biografía de su vida. Jean Augustine nació el 9 de septiembre de 1937 en Granada, una nación insular del Caribe. Emigró a Canadá en 1960 y se instaló en Toronto, Ontario. Augustine continuó su educación en la Universidad de Toronto, donde obtuvo una licenciatura en francés y español en 1962, y una maestría en educación en 1974. Antes de ingresar a la política, Augustine tuvo una distinguida carrera en educación y servicio comunitario. Trabajó como maestra, directora de escuela y consultora curricular, abogando por una educación inclusiva y oportunidades para las comunidades marginadas. En 1993, Jean Augustine hizo historia al convertirse en la primera mujer negra elegida al Parlamento de Canadá. Representó a la conducción de Etobicoke Lakeshore como miembro del Partido Liberal. Durante su estancia en el Parlamento, Augustine desempeñó diversos cargos, entre ellos el de secretaria parlamentaria del primer ministro, ministra de Estado para el multiculturalismo y la condición de la mujer y vicepresidenta de la Cámara de los Comunes. Uno de los logros más notables de Augustine fue la presentación de una moción en la Cámara de los Comunes para reconocer oficialmente febrero como el mes de la historia afroamericana en Canadá. La moción fue adoptada por unanimidad en diciembre de 1995, convirtiendo a Canadá en el primer país fuera de los Estados Unidos en reconocer oficialmente el mes de la historia afroamericana. La defensa y el liderazgo de Augustine desempeñaron un papel fundamental en la promoción del conocimiento de la historia y la cultura de los negros canadienses. A lo largo de su carrera política, Augustine fue una apasionada defensora de la justicia social, los derechos de las mujeres y la diversidad. Defendió iniciativas para abordar las barreras sistémicas que enfrentan las comunidades marginadas, incluidos los esfuerzos para promover la igualdad de género, combatir el racismo y promover la integración de los inmigrantes. Después de retirarse de la política federal en 2006, Jean Augustine continuó participando activamente en el servicio público y la participación comunitaria. Se desempeñó como comisionada de Equidad de Ontario, abogando por prácticas de concesión de licencias profesionales transparentes y equitativas. Augustine también siguió involucrado en varias organizaciones benéficas e iniciativas centradas en la educación, el empoderamiento de los jóvenes y la inclusión social. Los logros innovadores y la incansable defensa de Jean Augustine han tenido un impacto duradero en la sociedad canadiense. Ha sido reconocida con numerosos premios y honores por sus contribuciones, incluida la Orden de Canadá y la Orden de Ontario. El legado de Augustine sirve de inspiración para las generaciones futuras de canadienses negros, y para todos aquellos comprometidos con la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. La Proclamación de Emancipación, emitida por el presidente Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863.
Fue una orden ejecutiva histórica que declaró que todas las personas esclavizadas en territorio controlado por los confederados serían libres para siempre. Su emisión fue el resultado de una compleja interacción de factores políticos, sociales y militares, e involucró a varias figuras clave. Abraham Lincoln. Como 16º presidente de los Estados Unidos, Lincoln jugó un papel central en la emisión de la Proclamación de Emancipación. Aunque personalmente se oponía a la esclavitud, Lincoln inicialmente se centró en preservar la Unión en lugar de abolir la esclavitud. Sin embargo, a medida que avanzaba la Guerra Civil, y quedó claro que la esclavitud era un tema central, Lincoln comenzó a considerar la emancipación como un medio para debilitar a la Confederación. Anunció la Proclamación de Emancipación después de la victoria de la Unión en la Batalla de Antietam, enmarcándola como una necesidad militar para privar a la Confederación de su fuerza laboral. Frederick Douglass. Frederick Douglass fue un destacado abolicionista, escritor y orador que ejerció una influencia significativa en el movimiento abolicionista y el curso de la Guerra Civil. Se reunió con Lincoln en varias ocasiones para abogar por la emancipación y la igualdad de trato para los soldados afroamericanos. El activismo de Douglass ayudó a moldear la opinión pública y a impulsar a la administración Lincoln hacia una postura más agresiva contra la esclavitud. William Seward. William Seward se desempeñó como secretario de Estado de Lincoln, y jugó un papel crucial en la configuración de las políticas de la administración durante la Guerra Civil. Seward era un abolicionista que apoyaba la emancipación y trabajó en estrecha colaboración con Lincoln para redactar la Proclamación de Emancipación y afrontar los desafíos diplomáticos y políticos asociados con su emisión. Salmon P. Chase. Salmon P. Chase fue el secretario del Tesoro de Lincoln, y una figura clave en el Partido Republicano. Chase era un abolicionista acérrimo que impulsó la emancipación de los esclavos, y trabajó para generar apoyo político para las políticas de Lincoln. También participó en la redacción de la Proclamación de Emancipación, y desempeñó un papel importante en su implementación. Thaddeus Stevens. Thaddeus Stevens fue un destacado republicano radical en el Congreso y un firme defensor de la abolición de la esclavitud. Stevens jugó un papel clave en la configuración de las políticas de reconstrucción después de la Guerra Civil, pero también ejerció influencia durante la guerra misma. Apoyó los esfuerzos de Lincoln para emancipar a los esclavos, y trabajó para garantizar que la Proclamación de Emancipación condujera a la eventual abolición de la esclavitud en todo Estados Unidos. Abolicionistas afroamericanos. Los abolicionistas afroamericanos como Sojourner Truth, Harriet Tubman, y otros desempeñaron un papel crucial en la defensa de la emancipación, y la promoción de la causa de la libertad de los pueblos esclavizados. Su activismo, a menudo llevado a cabo con gran riesgo personal, ayudó a moldear la opinión pública, y generar apoyo para el movimiento abolicionista. La Proclamación de Emancipación marcó un importante punto de inflexión en la Guerra Civil, y la lucha por la libertad y la igualdad en los Estados Unidos. Si bien no puso fin inmediatamente a la esclavitud, transformó la naturaleza de la guerra y sentó las bases para la eventual abolición de la esclavitud con la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1865.